Que Estados Unidos detecta por primera vez 2 casos de viruela del mono en niños. 7:17 de la mañana. Una vez declarada la viruela del mono como emergencia de salud global, eso lo hizo la Organización Mundial de la Salud el sábado, pues bueno, queremos tocar el tema. Son más de 16,000 casos ya en 75 países. Recordará que el caso anunciado en Venezuela, y por eso hemos contactado la mañana de hoy al doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor Figuera, un gusto saludarle. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, para entender, ¿en qué es distinta una emergencia de salud global a luego una declaratoria de pandemia como ocurrió con COVID? Oye, pandemia implicaría que hay Ujú. muchos casos, que hay epidemias en los 5 continentes, por supuesto en distintos países de los 5 continentes. Y en este siglo solo se ha declarado pandemia la gripe de influenza A H1N1, que la llamaban gripe porcina en el 2009, Ujú. y COVID-19. Ha habido otras declaratorias de emergencia de interés internacional, algunas de ellas relacionadas con brotes de ébola en África. Otro fue con lo que ha pasado con polio, que realmente es un problema muy limitado en el mundo, pero su implicación podría ser relevante. Por supuesto, pasó con el 2009 y el 2020, con lo que hoy en día se considera pandemia, y ahorita con la viruela del mono. Claro. Estaba leyendo, 16,000 casos en 75 países promedio, no se debería, pero si lo promediamos serían unos 213 casos. Seguro hay enfermedades con mucho más casos. ¿Cuál es la diferencia entonces? O sea, ¿por qué emergencia de salud global? Probablemente hay otra afección que tenga más casos. Sí, bueno, por ejemplo, con ébola sucedió por las implicaciones que tenían, a pesar de que eran muy pocos casos y en pocos países, muy limitados, porque ébola era una enfermedad altamente mortal. Hay controversias por qué haber declarado esto como una emergencia, la viruela del Ujú, mono, ujú. porque definitivamente en el mundo occidental no ha implicado muertes. En esencia, los casos han sobrevivido, los 6 muertos que han ocurrido han sido principalmente en África. Entendemos que hay como dos tipos de problemas. Uno en África, que es endémico, que tienen desde 1970 casos identificados en los humanos en algunos países, en zonas selváticas o en Ujú. zonas rurales, en población que de alguna manera vive en pobreza y bajo ciertas dificultades. Pero lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo occidental tiene unas características que siguen avanzando en el tiempo y que no se están frenando. Entonces, la declaratoria de emergencia permite disponer de recursos de manera de emergencia expeditos para actuar desde el punto de vista diagnóstico, desde el Ujú. punto de vista terapéutico, desde el punto de vista preventivo. Y aquí hace falta mucha educación, porque Ujú. sin sonar discriminador, porque a veces se entiende que explicar lo que ocurre epidemiológicamente puede discriminar y no es así. Hay múltiples estudios, por ejemplo, salió ahorita uno en New England que reportaron 528 casos en 16 países y 527 Ujú. fueron en hombres, uno fue en una persona trans, y todos estos casos, el 98% eran hombres que tenían sexo con hombres, hombres jóvenes que por promedio tenían 38 años de Ujú. edad. Ujú. Y lo importante de decir esto, y que por promedio tenían o tuvieron 5 parejas en cuestión de una semana, que la viruela del mono en África se comporta como una infección zoonótica que se transmite por animales, pero en el mundo occidental se está comportando como una infección que se transmite entre persona a persona por contacto estrecho sexual, y es importante entender que hay que educar para que se controle el problema y hay que vacunar a las personas de mayor riesgo, y eso es lo que va a buscar la Organización Mundial de la Salud. Pero doctor, yo leí ayer en varias publicaciones, insistían, aclaraban, casi que lo ponían en mayúsculas, negritas y subrayado. No es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si no es una enfermedad de transmisión sexual, pero se está dando sobre todo en la comunidad LGTBI, especialmente en hombres homosexuales o bisexuales, ¿cómo se pueden tomar precauciones? ¿Cómo se Lo explica? que pasa, lo que pasa es que lamentablemente se quiere decir las cosas con cuidado, y por cuidado porque hay presiones de algún modo. Lo pongo por ejemplo personal. Uno cuando trata de educar en redes, más de uno dice que uno es homofóbico, y es absurdo que los infectólogos digan que somos homofóbicos, porque somos los que hemos lidiado desde que empezó el problema con VIH-Sida Claro, y hemos defendido los claro. derechos de las personas que de alguna manera han sido discriminadas Así inadecuadamente. es. Pero dentro de las mismas organizaciones no gubernamentales que han trabajado con VIH, han buscado educar y han buscado entender que es importante que las personas que eventualmente tengan múltiples parejas, independientemente de su relación desde el punto de vista de sexo o Ujú. preferencias sexuales, tienen mayor riesgo de contraer un problema. Y Ujú. ahorita la viruela del mono no es de transmisión sexual estrictamente, aunque se ha identificado Ujú. que ha estado en el semen,
pero un contacto estrecho, piel con piel, como puede ocurrir con un contacto Claro. eventualmente sexual, puede ocurrir. Y, Y y es la por gran eso, mayoría, y es por eso, de- perdón, doctor, que recomiendan el uso del preservativo. sí, pero a pesar de usar preservativos puede disminuir el Claro. riesgo de ciertos tipos de infecciones, pero ha habido personas que tenían un contacto estrecho sin ropa y se han contagiado Claro. sin eventualmente un acto sexual como tal. Sí. Pero las lesiones están apareciendo principalmente en boca, a nivel genital, a nivel perianal. Ujú. Ha habido casos de proctitis con una inflamación muy importante a nivel anal y son los casos que han hospitalizado por intenso dolor. Entonces, evidentemente hay un elemento de educación Sí. sin caer en Sí, sí, discriminación. sí, Eso sí. es lo que hay que entender. En general, los que discriminan están haciendo mal, pero Claro, informar desde el punto de vista de salud e indicar a las personas cuáles son los riesgos es importante. claro. Por supuesto que los niños se pueden enfermar, las mujeres, Ujú. y se pueden enfermar las embarazadas, como ocurre en África, pero en el mundo occidental no es lo que está ocurriendo y la educación tiene que ir orientada a que hay que buscar prácticas sexuales con mayor seguridad y Ujú. las personas que tengan mayor factores de riesgo, las vacunas tienen que concentrarse a los grupos o Claro. personas que tengan mayor riesgo de contraer el problema. Claro. Estamos conversando con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Figuera. Doctor, en el caso de Venezuela, ¿se conoce alguno más de aquel caso primero anunciado oficialmente? ¿Se sabe algo más? No, bueno, los casos están concentrados principalmente en Europa y evidentemente cualquier persona que haya estado en Europa y venga a Venezuela y que haya tenido múltiples parejas en estos últimos tiempos tiene que estar pendiente Ujú. si le aparece algún tipo de lesión. Eso, recordemos los Eh, síntomas, doctor, por favor, recordémoslos. Oye, de lo que se ha descrito ahorita lo que ha pasado en el mundo occidental, porque es muy distinto a lo que pasa en Ujú. África, usualmente el periodo de incubación son 9 días Ok. por promedio. La persona tuvo un contacto estrecho con alguien y 9 días después empieza con fiebre, aparecen ganglios. Los ganglios pueden aparecer en el cuello o pueden aparecer a nivel inguinal, abajo en la entrepierna. O eventualmente puede haber malestar y otros síntomas inespecíficos, que es como una fase prodrómica. Y 5 días después, por promedio igualmente, empiezan a aparecer lesiones. Algunos casos de estos descritos en la revista New England Journal of Medicine Ujú. solo presentaron una sola lesión vesicular, que es como una burbujita, una lesión en piel que mide menos de 2, 3 milímetros y suele ser elevada y a veces tiene líquido por dentro. Pero otros casos presentaron 5, 10 o hasta múltiples lesiones y las lesiones están apareciendo o a nivel de la boca, a nivel de la faringe o en la parte de atrás de la garganta, o a nivel genital o a nivel perianal. Algunas lesiones aparecieron adentro a nivel rectal Sí. y eso evidentemente implicó que los primeros casos se identificaron por ejemplo, en Reino Unido, en... Aló. Sí, 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 le escuchamos, doctor. Se identificaron en Reino Unido en clínicas de enfermedades de transmisión sexual o en clínicas de VIH, porque habían personas que estaban en control con VIH, toman sus tratamientos y están Claro. bien controlados, y ahí se identificaron mucho los primeros casos. Hoy en día hay casos que se están identificando en emergencia, en otros lugares, pero lo más importante es la sospecha clínica de la persona. Si tuvo un contacto de riesgo con otra persona y empiezan a aparecer lesiones, ojo, pudiera ser herpes, sífilis, gonorrea. Se ha identificado que puede confundirse a veces estos problemas, pero si alguien tiene algún tipo de problema en ese sentido, lo ideal es que Claro. acuda con dermatólogo, infectólogo, y aquí en Venezuela tenemos la capacidad de hacer el Ujú. diagnóstico en el Instituto Nacional de Higiene. Estuve leyendo ayer, doctor, que los síntomas pueden durar de 2 a 4 semanas. ¿Cuál sería el tratamiento una vez identificada la viruela del mono? ¿Cómo se trata? Hay unos tratamientos antivirales, hay uno que se llama Tipox, Tecovirimat, pero definitivamente eso está poco disponible. Incluso hay un reporte de un caso de un señor en Nueva York que sufrió todo el dilema de tratar de conseguir el tratamiento Ujú. fácilmente y no fue fácil para ellos. Mm. Entonces, afortunadamente, todos los casos que han ocurrido a nivel occidental no ha habido ninguna muerte, todos han sido autolimitados. Las hospitalizaciones han sido principalmente por dolor, sobre todo cuando han tenido las lesiones a nivel perianal, el dolor ha sido muy intenso, difícil manejo, Ujú. o también cuando ocurren a nivel de la faringe, porque incluso dificulta el tragar, y esas han sido las causas principales de hospitalizaciones. Algunos, 2 casos de la serie que se describió de los 528 en New England, Ujú. los hospitalizaron porque tuvieron lesiones cerca de los ojos. Entonces, hay que entender que cuando estas infecciones ocurren en los ojos puede producir problemas en la córnea y por eso eventualmente los atienden y les dieron tratamiento. Pero en Venezuela no ha representado un problema, no Claro. pensamos que represente un Ok. problema.
Lo importante es que las personas que estén en Europa y Claro. quizás regresen, si tuvieron algún contacto, tomarlo en consideración. Por lo menos todavía no ha Sí. habido, vamos a decir, una extensión del Sí. problema a nivel de mujeres, a nivel de niños, pero pudiera ocurrir y por eso es que hay que Claro. declarar la emergencia, hay que buscar frenar Claro. la extensión de este problema. Y por eso hablarlo, por eso ponerlo sobre la mesa y alertarse. ¿Puede morir alguien por viruela del mono o por complicaciones con alguna otra enfermedad base, doctor? Sí, Sí. en África los 6 casos que han muerto han sido en África, pero entendemos que las circunstancias de salud de muchas personas en África son muy distintas al mundo Ujú, occidental. ujú. En la serie de New England, que eran 528 casos, Sí. 40, aproximadamente 40% de los que diagnosticaron tenían VIH ya de base, pero estaban en tratamiento. Entonces se entiende que hoy en día sufrir de VIH es como sufrir cualquier otra enfermedad que tiene tratamiento y Ujú. las personas en tratamiento no contagian de VIH. Pero al final, y quizás no tienen inmunosupresión porque tienen buen tratamiento. Entonces Sí. no se vio que incluso hubiera mayor morbilidad, o sea, mayor gravedad en personas que ya tenían una condición de salud que tiene tratamiento. Entonces, Claro. quizás lo más importante es primero tranquilizar. La declaratoria de Sí. emergencia no es porque vamos a tener un COVID-19 nuevamente. El contagio de la viruela del mono ha implicado un contacto estrecho. Es Ujú. verdad que teóricamente uno lee en distintos sitios que se puede transmitir por gotitas de aire, pero no ha habido transmisión Ujú. en vuelos aéreos. Ujú. Dentro de los domicilios, los casos que han reportado de transmisión dentro del domicilio con las personas que viven han sido muy pocas. Es verdad que se ha identificado el virus en las sábanas, las toallas de las personas que tienen el problema, pero si alguien tiene lesiones en piel, por supuesto que lo que corresponde es aislarse y buscar orientación de salud, porque uno puede tener, por ejemplo, una furunculosis, que es una Ujú. infección por bacterias, y si ese furúnculo no tiene contacto con otra persona, vas a contagiar de eso. O si uno no tiene lechina o varicela y tienes contacto con otra persona con esa Ujú. lesión, lo va a contagiar. Sí. Entonces, quizás el llamado del sentido común es que hay que mantener la higiene de las manos. La ropa de las personas que tienen lesiones en piel de cualquier tipo tiene que ser lavada y manejada de algún modo Sí. individualmente. Muchas de las bacterias, virus, con agua y jabón y agua caliente se destruyen. Entonces, no hay que tener temores y por Ujú. eso es que apenas tenemos, desde mayo que se identificaron los primeros casos, 16,000 casos y son pocos para lo que pudiera haber sido. Ujú. Entonces, afortunadamente, se han tomado medidas de control y esta declaratoria de emergencia va a permitir disponer de recursos rápidamente para poder fabricar Claro. vacunas, distribuirlas mejor Sí. y educar mejor a la población. Habla de las vacunas y efectivamente hay vacuna contra la viruela del mono, pero también leo que la demanda en el mundo es muy alta en este momento, es muy difícil de conseguir, ¿ah? Sí, la vacuna realmente es contra la viruela humana, Ujú. que fue erradicada, y eso es importante A recordarlo, ver. porque hay mucha gente que es antivacuna, y la viruela se erradicó, una enfermedad que generaba millones de muertes, centenares de millones de muertes Ujú. a lo largo de la historia de la humanidad, Sí. y la viruela se erradicó por la vacunación. En 1980 se declaró simplemente erradicada la viruela, y esas vacunas que se colocaron con la viruela funcionan contra la viruela del mono, porque hay otros tipos de viruelas de las vacas, de los monos, de distintos tipos de animales y que eventualmente pudieran afectar a los humanos, pero en la población vacunada, que los vacunaron hasta los años 70, 80, están protegidas porque esto genera una protección cruzada. A pesar de que no es específicamente una vacuna contra la viruela del mono, sino la viruela humana, protege. Y es la vacuna que están colocando hoy en día. Habían reservas de esta vacuna viruela porque se sabe que la viruela pudiera ser un riesgo de Ujú. bioterrorismo. Ujú. Entonces, por eso tiene disponibilidad algunos países estas vacunas, pero de manera limitada. Y por eso es que no se ha podido vacunar de un modo más Claro. amplio a la población. Claro. Doctor, no podría despedirlo siendo el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología sin preguntarle por COVID-19. Hemos leído la cifra oficial de casos. Las últimas 24 horas es de 426. No ha habido fallecidos en las últimas 24 horas. Pero si tuviera que tomar una fotografía del COVID hoy en Venezuela, ¿qué nos diría? ¿Qué muestra esa foto? Oye, que todos los que tienen gripecito hoy en día es COVID-19. Y yo sé que suena, la Sí, gente dirá, sí. bueno, pero ¿por qué siguen insistiendo en eso? Porque es una razón epidemiológica. Lo que estamos viendo en general es por Omicron y sobre todo probablemente por la subvariante BA.5, Ujú, que es ujú. altamente contagiosa. Y por eso el problema es muy distinto. Por ejemplo, con viruela del mono. Viruela del mono, la posibilidad el R sub 0, que la posibilidad de que una persona contagie a otro es menos de 1. Mientras que
Eso significa que un infectado pudiera contagiar a menos de una persona, pero con Omicron y ahorita sobre todo con esta BA.5, que es la subvariante, cada persona infectada pudiera contagiar a 18 teóricamente. Ese es un R sub 0,18 y se Ujú. está considerando que el BA.5 es la infección más contagiosa que se ha visto en la humanidad y por eso una sola persona que entra en un grupo familiar contagia a todos los demás. Entonces, si el Sí, niño se contagió en el salón de clase, contagia a todos los sí. demás y se está viendo un desbordamiento de casos. ¿Por qué no se sabe que tenemos más casos? Porque no se diagnostican. Muchas personas no se hacen la prueba porque afortunadamente la gran mayoría de los casos son leves, moderados. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas también están vacunadas. Hay muchas personas jóvenes que igual estando o no estando vacunadas, la infección va a ser leve y eso es lo importante entender. Quizás por eso no hay tanta drama en el mundo con COVID-19 porque afortunadamente las hospitalizaciones y las muertes han disminuido, pero ahorita vamos a poner un post en @infectología, tanto en Instagram y Ujú. Twitter, donde se ve que simplemente las personas no vacunadas tienen una mayor posibilidad de muerte y hospitalización y infección Sí, simplemente por no estar vacunadas. Entonces el ya. mensaje sigue siendo COVID no ha desaparecido, todo lo contrario, los casos Ujú. están aumentando de manera muy importante y los que se están hospitalizando y muriendo en el mundo son principalmente personas no vacunadas con factores de riesgo como edad avanzada, más de 70, 80 años, obesidad y prevención, y por protegerlos a ellos, todos Sí, deberíamos seguir usando sí. mascarillas, sobre todo en circunstancias de riesgo, y debemos seguir insistiendo en la vacunación como medida para frenar eso. Vimos que la viruela fue erradicada por las vacunas. Pensar hoy en día, 40 años después, que las vacunas son peligrosas, oye, estamos retrocediendo en Claro, el tiempo, en la historia y no considerando los claro. beneficios que nos da la ciencia. Claro. Doctor, gracias por su tiempo y sobre todo por la tranquilidad en lo que respecta a la viruela del mono y por insistir en la necesidad de protegernos por COVID. Gracias, doctor. A ustedes. Soy el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, @SB Infectología, a propósito de ese post, de esa publicación que van a hacer en breve. Es verdad que terminaron las clases, pero también es verdad que comienzan las vacaciones y eso será una mayor